Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo, láudano, y se dirigía a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le clavaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del
unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados, arrendará el viñedo a otros viñadores que entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes del reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús le decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era temido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las historias más fascinantes del Viejo Testamento es la historia de José. Uno de los, diría yo, para mí es una obra maestra, porque lleva consigo tanto amor de Dios que se puede sentir. Lo que pasa es que el amor de Dios no se ve en un día, sino que lleva un proceso. Y ese fue el caso de José. José nació en la ancianidad de Jacob, como decía la escritura de hoy. Y no solamente eso, él amaba mucho a la mamá de él. Y por lo tanto, él tenía cierto aprecio por, o mejor dicho, preferencia entre José y Benjamín, que eran los últimos hijos. Vemos ahí algo interesante. Lo interesante es que estos hermanos le tenían coraje a José. ¿Por qué? Por circunstancias que quizás no sabemos. Quizás José se inclinaba, Jacob se inclinaba hacia José de una manera que los hermanos sentían que era el preferido. Y les digo una cosa a ustedes: usualmente los menores hijos, siempre los mayores piensan que es así. No todo el tiempo, pero a veces se piensa de esa manera. Y quiero decir que José tuvo una vida muy difícil. Ese amor del padre que atestiguó en sus hermanos se convirtió en un principio en el dolor de cabeza y en el sufrimiento de este muchacho. Desde un principio lo querían matar. Me imagino que José sentía ese coraje, ese odio de sus hermanos, envidia, que es un pecado capital. Y sabía que lo querían eliminar. Pero la misericordia de Dios es tan buena, la providencia de Dios es tan hermosa, que José quizás vio en su vida cómo iba pasando este dolor que tenía en su vida por ser querido por su padre. Tanto así que vemos que los hermanos en el día de hoy lo querían matar, y el hermano mayor, Rubén, dice: no, vamos a venderlo. Y al principio él no estuvo de acuerdo que mataran a José. Pero Dios tenía un plan para José. Yo te invito a que leas la historia de José. Es hermosa, la puedes ver en YouTube, la puedes ver en la Biblia. Yo te empecé a leer en el libro de Génesis. Empieza a leerla para que te des cuenta que a veces nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Pero cuando yo me confío y me entrego a Dios, Dios tiene un plan. Lo más interesante de José, si vas a ver el final de la historia, cómo él actúa con sus hermanos al final, cómo él actúa diferente a ellos. Pidamos al Señor hoy en esta misa que, aunque no conocemos la historia nuestra, Dios es la que está escribiendo. Y dice por ahí que Dios escribe con renglones torcidos, así que nosotros no vamos a entender nunca nuestra vida hasta que el momento nos da un plan a nosotros, pero no nos dice al final de la historia. Y vamos a hacer entonces que esta misa sea ese regocijo y esa confianza, aunque no sé si estás pasando problemas hoy en este momento. Acuérdate de la historia de José, te invito a que la leas, para darte ánimo, para que veas que Dios tiene un plan para ti y que quizás tú no sabes cuál es el final. Pero sí, te pido que confíes en Él.